Hola, buenos días. Estamos en tu programa Conciencia Auditiva. Iniciamos un nuevo año. Te deseamos que este año sea un año de trabajo, sea un año productivo en gran medida y que tengas salud. Tanto Gerardo como yo no creemos muchos en los parabienes halagüeños, pero sí deseamos que haya trabajo y esperamos que esté así. Saludo con mucho gusto a mi querido amigo Gerardo Alvarado Hierro. Y yo a mi querido amigo el doctor Carlos Sí, Barra Molán. podría ser Gerardo Barra, pero no. Pues Carlos, igualmente feliz año. Está este asunto de la cuesta de enero. Oye, pero ¿y sí feliz año con la cuesta de enero o no? Fíjate que es un año muy curioso, ¿no? Estamos viendo el mismo patrón que ha llevado los últimos probablemente 20 años el neoliberalismo, que es patrones de crecimiento muy limitados porque verdaderamente encontramos esquemas donde quienes más tienen van a ganar más, quienes menos tienen van a seguir igual o van a ganar menos. Estamos privilegiando prácticamente el desempleo y estamos privilegiando un consumismo que no tiene ningún tipo de sentido. Y en esa forma estamos concentrando el dinero en pocas manos, sí, estamos viendo cuestas de enero. Estamos en el centro de la ciudad de Pachuca Hidalgo, donde estamos cerca de 3 casas de empeño. Yo los invito a que vean este lugar a las 8 o 9 de la mañana, donde están las casas de empeño, es impresionante. A mí lo que me pasa por la mente era lo que platicábamos hace un rato tú y yo, que no ha empezado el programa, que quizás esta cuestión del consumo no va acompañada en los países por líneas de acción productiva, pero líneas de acción productiva que les permitan entronizar con otros países. Es decir, que lo que tú vendas sea un nicho de oportunidad y de mercado para ese otro país también, es decir, no solo para ti, sino para ese país, y en esa medida entronizar, ¿no? Y México no lo hace América Latina, entonces tiene muchos problemas con esto, ¿no? Seguimos en esta vieja discusión de crear productos primarios, y esos productos primarios hasta ahí quedan, ¿no? También, finalmente, somos países muy jóvenes en América. Yo me puedo acordar de la primera vez que percibí un cheque, seguramente tú también, la primera vez que ganas algún dinero. Claro. Y prácticamente entre lo repartes en familia o lo despilfarras. Pero esa es la lógica de empezar a ganar dinero, de empezar a no tener una idea de cómo administrarlo. Y toma muchos aprendizajes, muchos golpes de la vida, entender cómo se debe administrar ese dinero y qué son inversiones inteligentes y qué no. Yo me creo que si ese bueno, y también qué es inversión y qué no lo es. Exacto. Y en ese sentido me quedo con la lógica de que somos un pueblo muy joven en México y todavía no aprendemos como comunidad a hacer uso de nuestro dinero. Y bueno, a mí me parece también esta cuestión de que la percepción del consumo psíquicamente tiene que ver con el bienestar, y esa es una idea errónea. No siempre, cuando más consumes, necesariamente mejor estás, ¿no? Pero está muy enfocado esto. Me parece que es un sincretismo también de las propias psicologías del mercado, o sea, claro, no solo tuyas, sino del mercado en sí. Claro, también hay que entender que nosotros en particular en América Latina vemos muchísima televisión, y la televisión como un medio de colocación de productos nos manda ese mensaje perpetuo de ese bombardeo de tener que consumir para ser. Entonces, comprar para ser, tener para ser. Entonces sí hay esa... Sí, sería interesante de que la gente hiciera este ejercicio de personalidad, de invertir el paradigma y que fuera ser para consumir. Es decir, la medida que yo soy, yo sé hacia dónde consumo y hacia dónde no consumo. No el consumo me hace ser, ¿no? Pero eso es una condición también difícil. No es fácil a lo mejor plantearla. Sí, claro. Bueno, Carlos, cambiemos de tema. Estamos con que esta semana fallece a los 86 años de edad Julio Scherer, un periodista de una amplísima trayectoria, un hombre que se volvió, yo creo que más célebre por las entrevistas y los personajes a los que entrevista en sus últimos años, por la fundación de la revista Proceso. Defección acosada de Excelsior por el gobierno en alguna medida lo empujó a ella, y me parece que al fundar Proceso, funda algo no estrictamente novedoso, pero sí con una vertiente más aguda a nivel de periodismo político. O sea, porque habían otras revistas que habían acompañado históricamente, yo me acuerdo Siempre, era otra revista también importante que satirizaba en determinado momento, pero Proceso adquiere otra dimensión, mucho más seria de investigación, que ahora se ha hecho también por internet. O sea, de repente tú encuentras el portal de Aristegui, por ejemplo, que está tratando de hacer este tipo de cosas, y hay una serie de eventos que están igual.
igual, ¿no? Pero Julio Scherer marca ese sentido que tú dices de la entrevista, de ir al personaje histórico, ¿no? De recopilarlo de forma humana y no humana, o sea, muy importante, ¿no? Scherer dijo alguna vez, si el diablo me concede una entrevista, me voy al infierno a entrevistarlo, ¿no? Entonces, sí es un tipo que finalmente hace entrevistas a personajes que son ampliamente polémicos. Creo que recordaremos la entrevista con Marcos. Claro. Es una entrevista muy bien lograda, donde logra presentarnos un Marcos que era un tipo más bien humano, a diferencia del personaje más bien como unidimensional que habíamos estado viendo desde el 93, desde el 94. Entonces creo que es un personaje extraordinario. Oye, eso me gustó mucho. Quizá lo que tú señalas en términos estrictos, él develó esta oportunidad de ver a los hombres no en una sola dimensión, sino unidimensional, ¿no? Sí, o sea, fue tratar de ampliar el espectro de cómo nosotros veíamos a determinados personajes. Porque incluso, por ejemplo, ahí está, para mí Adela Micha me parece un aborto del trabajo que hace Julio Scherer. Adela, lo siento, retírate y ve a un lugar oscuro a morir. Pero bueno, el caso de... Encuentra algo propio para tu estatura. Dios santísimo. Pero bueno, Adela Micha, por ejemplo, Carlos de Mola, no sé, incluso el mismo Javier Alatorre, gente que está en televisión, de repente tienen esa idea de ser muy tendenciosos y llevar una entrevista muy hacia donde quieren llevarla. Hay una línea, y es muy claro que hay una línea. Scherer era un tipo respetuoso y agudo, que le daba la vuelta y dejaba que el personaje que estaba entrevistando se explayara, y le daba esa confianza. Entonces, y eso le da una talla mayor, porque no, o sea, no es comparable, como tú lo dices, no es comparable de repente ver a Loret de Mola, o sea, con Scherer, o sea, no, claro. y no por edades, no porque uno tenga más experiencia y otro menos, sino por esta posibilidad aguda de tener una conciencia centrada, y estos otros tipos no la tienen, o sea, habitualmente no. Hay varios rescates que hace Julio Scherer a nivel histórico también, hay varios trabajos de Julio Scherer sobre la historia de México que valen mucho la pena checar. Hay una serie de viñetas con las que colabora con Blackman y con un personaje que se llama Salazar. Estas viñetas recogen algunos rasgos particulares de personajes de la historia mexicana o de episodios de la historia mexicana. Por ejemplo, esta Marta Delgado Cantú adopta varios de los textos de Scherer que fueron ensayos que se publicaron en algún punto en revistas o en periódicos. Y estos ensayos siempre son muy bien cuidados. Él es de una cura muy fina, es un hombre que tenía un entendimiento muy amplio con las palabras y que finalmente tampoco era exagerado. El hombre era al grano lo que es y te dejaba como su lector tener un rango de interpretación. En los últimos meses había causado conmoción este acercamiento que tiene con el narcotráfico. De repente empieza a tratar de escudriñar el narcotráfico y había causado cierta conmoción porque no todo el mundo accedía a ellos, sí, claro. ¿no? Entonces eso fue también bastante importante. No es que él estuviera vinculado a nada, yo lo que digo es que no todo el mundo lo hace, ¿no? No, pero les dejaba que finalmente contaran su verdad y de alguna forma Scherer lo que hacía era el verdadero oficio de un periodista, que era, aquí están los datos, tú acabas de construir finalmente tu versión de lo que quieres interpretar. Está la entrevista con la Reina del Pacífico, que es absolutamente espectacular para una persona tremendamente compleja. Y creo que, bueno, se nos va uno de los grandes, era un tipazo. Ahora, interesante que haya trabajado hasta tan entrada de edad, ¿no? Porque mucha gente ya a cierta edad ya no trabaja, ¿no? Ya deja de... Pero este señor siguió en esta toma. Citándolo él mismo, mientras la edad es meramente la forma en la que la sociedad concibe tu pasar por el tiempo. Dice, finalmente la edad es lo que tú te quieras sentir. Entonces yo me quedo con que Julio Scherer quiso es lo que tú te quieras sentir en la mujer que te toque. He ahí la cruz, el tormento y la alegría de un hombre. Bueno, me quedo con esa idea. Descansa en paz, Julio Scherer. Hay 8 muertos en Apatzingán, Carlos, cambiando un poco de tema, pasado 6 de enero, en un enfrentamiento muy peculiar entre policías y llamados autodefensas. Al parecer, unos atacan a otros en medio de la noche. Ha habido los últimos días videos que se están difundiendo de una camioneta roja en la que la batea lleva un montón de personajes armados y que de repente se detienen y se empiezan a dar tiros con los policías. Y al parecer, lo que ocurrió, según las fuentes oficiales,
fue que los autodefensas querían defender la plaza del probable desarme que iba a ocurrir, que me resulta muy ampliamente cuestionable. ¿Quién va a ir a desarmar un grupo de hombres armados a medianoche? Erróneo. Me parece una estupidez increíble. Y que después tenían tomada la plaza de Patzingán. No te llega inclusive, aparte de causar molestia, no te llega a asombrar tanta pendejería de cómo se construyen estas verdades oficiales de repente. Por ejemplo, recordemos lo que habíamos hablado de lo que había pasado en Tlatlaya, ¿no? O sea, cómo se había construido la verdad y de repente qué fácil es desmembrar este tipo de cosas. O sea, ¿por qué no se les ocurre algo más creíble, no sé, más cercano a lo que la gente pueda aceptar como tal? Yo no entiendo. Un grupo de autodefensa en Patzingán que está formado de prácticamente 6 años y medio, que ya había tenido cierta legitimidad por parte del gobierno y ha convertido, en algunos casos, no todos, en los famosos guardias rurales, sí, policía rural. Que esa figura es histórica. Sí, bastante. Es histórica. Se llamaban las columnas volantes en la época de Porfirio. Pero bueno, de estas estructuras en términos generales se crea vamos a decir, una cierta paz en la que pueden coexistir sin mayor problema los rurales con los policías. Y el 6 de enero, cuando vienen los Reyes Magos a traer alegría a los niños, sucede que se suelta la cadena de balazos entre las 12 de la noche y las casi 7 de la mañana. ¿Qué explicación lógica tenemos? Yo no sé cuál sea la explicación. No se ha esclarecido absolutamente nada, por más que pasen videos y digan. Nadie me puede decir cuál es la mecánica exacta en la que ocurrieron los hechos, nadie la sabe. Y seguimos en la inercia de la muerte, de la tragedia del México Rojo, o sea, la inercia sigue ahí. Y esta vez más triste porque abonando a toda esta opacidad, tenemos que a 6 días de haber cambiado de año ya tenemos otros 6 muertitos nuevos. Entonces sí es algo muy fuerte. Ok, esta semana Luis Videgaray anunció un recorte al gasto público. Las declaraciones fueron escuetas porque no habló mucho. Por ejemplo, se metió con el recorte al gasto público bajo la tendencia de que los precios del petróleo han disminuido, que están en $40 y tantos por barril, y que esto implicaba en cierta medida cierto ajuste y cierta reorientación del gasto. Pero no ha dicho, por ejemplo, que lo que me pasa por la mente es que el año pasado resultó que el gobierno federal tuvo un grado de endeudamiento muy importante. 1.5 muy importante, $1.500.000. y se empezó a hablar nuevamente que este fantasma, a lo mejor ahora no lo estamos hablando, pero el año pasado ya se tocó esto de la deuda externa otra vez. Es decir, teníamos años desde la época de Cedillo que no se hablaba de esto y ahora resulta que no, ahora resulta que otra vez estamos en recortes de gasto presupuestal, y esto no solamente indica una serie de pasivos, porque habría que decirlo claro, hay una serie de pasivos del Estado, sino también esta imposibilidad de autofinanciar el gasto. Exactamente. Y esto es algo que no sucedió durante los 12 años del panismo. Los 12 años del panismo se escaso. Lo cual no significa que tampoco... No, tampoco significa que hicieron un buen trabajo. También estamos de una opacidad a otra. Pero sí es un problema que se puede volver grave si empezamos a ver que México empieza a pedir dinero de estos fondos. Ahorita las dos deudas, una es con el Fondo Monetario Internacional, es una deuda que es pagable a 10 años, pero ya son varios centenares de millones de dólares que se deben de pagar al año, que se debe de agregar al gasto público corriente. Entonces sí es un poco preocupante porque estos préstamos, uno de ellos, se hizo precisamente para poder comprar el nuevo avión presidencial. Y el nuevo avión presidencial costaba $300 millones. Sin embargo, como no lo quisieron comprar de un jalón, valga la expresión, lo compraron a plazo, y me parece que es a 10 o a 15 años, incluso no lo compraron, es un leasing, y les acaba costando algo así como $1,000 millones. Cuando multiplicas todo lo que tuvieron que ajustar en el hangar presidencial. O sea, que dejas una deuda en activo para los siguientes periodos. Para que el presidente pueda hacerse 4 horas a Japón. Porque es un avión que ya viaja 600 kilómetros por hora. Y viaja constantemente a Europa, o sea, es como los mismos mandatarios europeos que constantemente se están viendo, él viaja constantemente y está con ellos. Yo te digo, una de las cosas más preocupantes me pareció esto, porque ni siquiera hay una obra tan gigantesca, salvo por el nuevo aeropuerto que tentativamente podría arrancar ahora. No hay ninguna otra obra gigantesca que amerite un endeudamiento tan rápido, tan grande
en este punto. Y eso es lo francamente peligroso. No sé si no se percibe, pero este gobierno se ha caracterizado en estos 2 años que llevamos en grandes campanadas, grandes anuncios y pequeños logros. O sea, son muy grandes anuncios y lo que se concreta es muy pequeño. Pues te diría lo que dice Álvaro Obregón desde los años 20 en México. Dice, en la política mexicana, dice, no gana la elección quien pone el huevo más grande, sino quien más lo cacarea. Y así que tienen los huevos más grandes, no tampoco. Pues ese tampoco, pero finalmente es quien cacarea más el huevo, y creo que en este sentido es algo muy cierto. Esto es de lo que se ha tratado el priismo, y desgraciadamente seguimos con preguntas que no se han acabado de responder, como por ejemplo es qué pasó en Ayotzinapa y dónde están esas 42 personas que siguen desaparecidas desde hace ya casi 3 meses. Y el gobierno ha querido diluirlo, ¿no? O sea, diluir, a ver si hay tierra de por medio y se La gente sigue igual de indignada, todos seguimos exactamente igual de indignados. El laboratorio de Innsbruck finalmente sí confirma que uno de los chicos fue totalmente calcinado, desmembrado y hecho pedazos. Y por supuesto que la gente quiere recuperar las osamentas, los cadáveres, los restos de su familia. Y es lo mínimo que podemos. Bueno, y una discusión ahí detrás es no solamente la muerte, sino cómo murió. Por supuesto. O sea, ¿quién es el responsable? Claro, o sea, ¿cómo murió? Esta misma semana le cambian el arraigo a la esposa del exalcalde Abarca, esta mujer que probablemente tenía probablemente los nexos con Guerreros Unidos, y la acaban metiendo de arraigo a ya directamente un plazo constitucional para ver si se le va a dictar formal prisión. Tentativamente se le va a dictar formal prisión por nexos con el narcotráfico, que siempre es un cargo exageradamente oscuro y difícil de comprobar. Y que tiene un peso social importante en México. O sea, cuando a ti te acusan de eso, es no solamente los cargos que tengas, sino que cómo la opinión pública, cómo la misma tendencia de los magistrados, del sistema jurídico, evidencia esa cosa, ¿no? Sin embargo, ha habido en los últimos 12 años durante el panismo y los 2 años de priismo nuevo, renovado, pues durante estos últimos 14 años ha habido un centenar de personas que fueron acusados de delitos contra la salud y de delitos relacionados con asociación delictuosa y más allá, que acabaron liberados. De chueco que derecho, hay un general que se retira el día de ayer con todos los honores en México, y fue el hombre vinculado con el narco, nunca le pudieron demostrar nada. O sea, es un cargo muy débil para una persona a la que se pretende castigar, y ojalá no sea una llamada de petate, porque esto es una cosa que yo creo que muy fácilmente les van a perdonar. Ya. Si esta mujer camina finalmente en 2 años, sale y dice, no pasó nada. Por último, en este mismo psicodrama mexicano de la presidencia imperial, expulsan a Sergio Mayer, el protagonista o el que hace de presidente en la película de la dictadura perfecta. ¿Y a quién estará imitando o parodiando? Lo expulsan de Los Pinos. No le hacen mucha referencia, solo le piden que se retire. Por favor, Sergio Mayer se acaba retirando. Me parece otra de esas llamaradas de petate. Poco tiempo después, el mismo día, hace una mención el vocero de la presidencia de la República y dice que no habrá una apología mayor a la que ya existió para explicar la Casa Blanca, cuando le preguntan. Y si no hay ninguna disculpa que dar, si el presidente actúa mal, se disculpará. Digo, yo no sé qué tan buen actor sea Sergio Mayer, ¿no? O sea, la película te deja cierto ánimo de desdén, ¿no? Claro. Pero yo lo que más le admiraba a Sergio Mayer en su vida era Bárbara Mori. O sea, yo realmente la perdió. Sí, yo lo admiraba, ¿no? Y lo envidiaba un poco. Sí. Sí, un palero, un poquitito. Un poquitito nada más. Como última nota, Carlos, está el fraude de FICREA. Claro. El fraude de FICREA, pues dramático, ¿no? Hay más de $1,000 millones ahí perdidos. Está defraudada hasta el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, entre otras, N número de personas que tenían millones y millones de Sí, pero eso de perdidos es un por supuesto, la cabeza de FICREA está fugada fuera del país, tiene orden de aprehensión en 190 países. El tipo solo se pudo haber fugado a Venezuela o a Suiza. No hay otro, o algún país en África como Burundi. Claro que si alguien quisiera vivir en Burundi, con todo el respeto de nuestro auditorio en Burundi. En Venezuela podría tener más calor de las venezolanas, pero... Y en Suiza finalmente podría vivir con mucha calma en un chateau con $1,000 millones. Dios mío, bienvenido. Yo creo que sí. Pero es la mejor opción. Está muy
trágico su caso. Yo creo que no hemos visto el final. Va a ser interesante ver cómo termina ese asunto de Father Fiquera. Ya se estaba hablando de hacer una especie de FOBAPROA en el que el gobierno aportaba cierta cantidad para ayudar a los ahorradores que fueron defraudados. Casi de inmediato lo echaron para atrás y dijeron pues, que esto es un banco privado, no es un banco del Estado y es un solo banco, no es un FOBAPROA, eran todos los bancos. Y otra vez vamos a caer en lo mismo, en endeudamiento público para salvar a unos ricos. Salvar lo privado, o sea, como... Donde se coqueteó con la idea, no se tomó en serio, veto a saber si tras bambalinas vayan a jugar con esto, pero mientras en eso queda. No. Y por último, Manuel El Chivo Lubezki y Alejandro González Iñárritu, los dos, el Negro y el Chivo, están nominados para 10 premios BAFTA, que es la antesala del Oscar, y muy probablemente lo van a ganar por Birdman. Yo no vi la película. Yo no la he visto. Yo no he visto la película, es con Michael Keaton. Es con Michael Keaton. Se supone que es un viaje oscuro, psicológico, de un personaje de glorias pasadas. Y es un actor montando una obra de teatro. Ya. Pero él había sido como el superhéroe de su época. Entonces nunca se logró sacudir el personaje. Ya. Y es una composición de varios personajes, porque hay un personaje así, en el caso de Mark Hamill. Si alguien recuerda Mark Hamill es Luke Skywalker. Ya. Y Luke Skywalker, después de hacer la Guerra de las Galaxias, simple y sencillamente, bien lo pudieron haber matado, el tipo sigue vivo, pero bien lo pudieron haber matado, el tipo desapareció. Y Mark Hamill es curioso porque él montó varios montajes de Broadway. Y está muy viejito ahora en relación a... Tiene 60 y pico años, el tipo está entero. Porque yo vi la sinopsis de Birdman y aparece Michael Keaton y ya se ve grande. O sea, de cómo lo vi yo en Batman a cómo está ahora, ya... Y bueno, Batman era todavía un tipo de... Digo, a lo mejor está más maduro, ¿no? Pero como actor, por supuesto. Como actor está más cuajado, ¿no? Hay muchas películas que ha hecho Keaton en los últimos 10, 15 años. ¿Tuviste Beetlejuice? Sí, claro. Era simpático. Era espectacular, es una película de culto. Pero junto con esa hay una película muy astuta sobre el Golfo Pérsico en el que él es uno de los enviados de CNN, cuando CNN apenas empieza a convertir en una cadena importante. Y está basado en hechos reales. Es espectacular la película. Keaton se roba la película de principio a fin y ha hecho un buen cine, un cine muy independiente, muy poco taquillero los últimos 10, 15 años. Yeah. Y esa es esta clase de cine lo que hizo, nada más que con finalmente la cinematografía de Chivo Lubezki, que si vemos Gravity, que es lo que tenemos como referente cercano, Gravity es espectacular. Es bueno. Es espectacular, simplemente es espectacular. Es positivo. Entonces, por supuesto, el Chivo Lubezki se está apuntando para su segundo Oscar consecutivo. Sería bonito. Y sería probablemente el cineasta más en boga, más demandado para este punto, para cinematografía. Ya estamos hablando de que lo estarían usando los grandes de Hollywood. Y a lo mejor también como una ventana a poder mirar a América Latina, ¿no? En este tipo de cosas, como alguna vez empezaron a ver a Kurosawa del otro lado, claro. O sea que ahora se mirase más a esta tradición latinoamericanista, ¿no? Pero ojalá no sea como Akira Kurosawa, porque Kurosawa queda como en el olvido otra vez. Ya. Y por ejemplo, Pablo Chekhov, hay varios directores también de Europa del Este que llamaron la atención en los 80, en los 90, y después que llegaron otra vez a la marginación y al olvido. Creo que lo que es muy espectacular es que si algo tienen estos premios BAFTA, Globo de Oro, el Oscar, es que legitiman, más allá de lo que ya legitima su propio trabajo, relegitiman y como que ponen en un pedestal finalmente al realizador, al director, y hacen que su trabajo abra puertas hacia el otro. Sí, a mí lo que me preocupa es que de repente el cine que tenemos norteamericano es muy plano, ¿no? Claro. Entonces estos directores de vena latinoamericano, directores de Europa del Este, de repente le dan otro carisma, ¿no? Claro. Lo hacen virar un poquito, ¿no? Y ojalá eso sea, porque hemos visto la misma película por años. Pero finalmente... El final feliz. El final feliz, o sea, llevamos años viendo la misma película. El gringo no tolera la vida tal y como es, o sea, le gustan los finales felices. Y sin embargo... Ahora, aquí en México mucha gente igual le gusta el final claro, feliz. Y la gente especula mucho con... Vaya, nos gusta ver la misma... Se llama masaje con final feliz. Si usted no cree, que hemos visto la misma mierda todo el tiempo, porque la hemos estado viendo, solo dedíquese a ver una telenovela y todas son exactamente lo mismo, distinto personaje y distinta actriz y actor, pero es la misma mierda. Entonces sí vale la pena
vaya, abrir esa puerta hacia el encanto latino y otra realidad que no se explora. Ok, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Nos vamos al bloque musical. Este es Carlos Vives. Carlos Vives. Con Ella es mi fiesta.